En la industria hay muchos campeonatos, cada uno de ellos se gana su reconocimiento y prestigio en el mundo, ese prestigio se obtiene con los portadores, combates, o por su antigüedad. Del título que hablaremos hoy, a lo largo de su historia ha obtenido todos estos puntos con un pasado muy grande, pero lamentablemente en la actualidad se ha quedado relegado rodeado de nuevos cinturones con más relevancia. También fue el que originó varios campeonatos que ahora son muy importantes en el wrestling, hoy traeremos un campeonato histórico al canal. Así que vamos a ver la historia del campeonato de la NWA. Antes de hablar del campeonato que todos conocemos, muchos años antes existió otro campeonato con el mismo nombre, pero aunque no tiene nada que ver con el que existe actualmente, la alianza reconoce que es parte del linaje del actual título. En 1921 se formó la Asociación Nacional de Boxeo, ahora conocida como Asociación Mundial de Boxeo, en la ciudad de Nueva York para ayudar a regular y crear orden en el mundo del boxeo profesional en los Estados Unidos. En enero de 1930, la NBA intentó introducir el mismo tipo de regulaciones y estructura en la lucha libre profesional, motivada por el hecho de que había una multitud de campeones mundiales en todo el país, todos afirmando ser el mejor luchador. La asociación requirió que los luchadores que quisieran participar en el torneo del campeonato inaugural depositaran una fianza, que iba desde los $1,000 a $5,000, utilizada para asegurar su participación y su voluntad de defender el campeonato contra los retadores designados por la NBA. Los luchadores Jim Londos y John Pesek depositaron las fianzas y se pactó una lucha entre sí, pero debido a varios movimientos políticos de las personas detrás de los participantes, el combate no se llevó a cabo. Hasta septiembre de ese año, la Asociación de Boxeo creó la Asociación Nacional de Lucha Libre para tratar exclusivamente con esta disciplina. La National Wrestling Association nombró al coronel Harry Landry como presidente y abrió su oficina principal en Nueva Orleans. Después de la formación de esta empresa, finalmente decidieron reconocer a Jim Londos como el primer campeón, pero fue una medida que no fue popular entre todos, lo que llevó a la renuncia del vicepresidente Harry Davis. La asociación tendría convenciones anuales donde los diversos miembros de esta se reunirían y votarían sobre quiénes deberían ser los campeones mundiales en las diversas divisiones, y Londos fue reconocido como campeón mundial durante varios años. Durante los casi 20 años que el campeonato existió tuvo 19 reinados en total, con diversos campeones, los cuales fueron Danny O'Mahony, Decano Detton, John Pesek, Everett Marshall, Lou Test, Bronco Nagurski, Sandor Szabo, Bill Longston, Yvonne Roberts, Bobby Managoff, y Billy Watson. En 1948 varios promotores de los Estados Unidos crearon la Alianza Nacional de Lucha Libre, una contraparte de la asociación que implementaba un sistema de territorios entre sus miembros. La alianza también consolidó a diversos campeones mundiales, aunque a diferencia de la asociación, la alianza solo reguló el campeonato mundial peso pesado de la NWA, lo que permitió que varios territorios crearan sus propias versiones de otros títulos mundiales, como el campeonato mundial en parejas, el cual cada promoción creaba sus propios cinturones, dejando múltiples campeones mundiales en parejas en todo el país. En 1949, el campeón mundial peso pesado de la asociación, Lou Test, cabe resaltar que ganó el título a la edad de 21 años, convirtiéndose en el campeón mundial más joven en toda la historia de este deporte, un récord que hasta nuestros días no se ha roto. Debía enfrentar al campeón mundial de la alianza Orville Brown, pero debido a un accidente de Brown este combate nunca se dio, y se le entregó el campeonato a Test. Debido a esto, el 27 de noviembre de 1949, el campeonato de la asociación fue abandonado, unificándolo con el campeonato mundial peso pesado de la National Wrestling Alliance para ayudar a aclarar el panorama del título mundial. También unificó varios de sus campeonatos con los de la alianza, y ya no promovía sus propios títulos. La asociación continuó celebrando convenciones durante la década de 1960, pero a finales de la década, la Asociación Nacional de Lucha Libre existía solo de nombre y fue abandonada oficialmente hasta 1980. Con muchas promociones territoriales apareciendo en los Estados Unidos, la NWA se formó en 1948 como un órgano rector general de la lucha libre profesional. Estas promociones tenían la opción de ser miembros de esta gran alianza.
Los propietarios de las promociones tenían que reconocer a los campeones mundial peso pesado junior y peso semicompleto como campeones del mundo, mientras conservaban a sus propios campeones regionales. Cada año, el campeón mundial peso pesado viajaría a diferentes territorios para defender el título frente al principal contendiente o campeón de dicho territorio. El objetivo del monarca mundial era hacer que su contendiente se viera bien y aún así mantener el título. La junta directiva, compuesta por propietarios de los territorios, era la que decidía cuándo el título cambiaría de manos mediante una votación. El primer campeón, Orville Brown, tenía 2 campeonatos en su poder, el campeonato mundial completo de Iowa y el campeonato mundial completo de Midwest Wrestling Association. Su reinado comenzó el 14 de julio de 1948, día en que derrotó a Sonny Myers para ser el primer ganador del campeonato mundial. Al obtener dicha presea se unificaron sus títulos. El diseño inaugural constaba de una placa de metal con un marco de fotos en el centro. Tenía piedras preciosas de varios tamaños alrededor de los bordes del cinturón, y en el centro tenía piedras más grandes. El campeón inaugural se debía enfrentar ante el otro campeón mundial, Low Test, para unificar ambas preseas mundiales que existían en los Estados Unidos. El combate fue el más promocionado en aquellos tiempos, lamentablemente semanas antes de este encuentro, para ser más exactos, el 1 de noviembre de 1949, Brown tuvo un accidente automovilístico que terminó con su carrera. Tras esto, tuvo que dejar el título vacante, y la organización le entregó el título a Low Test unificando los campeonatos. A Test se le entregó un diseño nuevo, el cinturón original se retiró después del accidente de Orville y sigue en manos de la familia Brown. El nuevo diseño se conoce como el cinturón Low Test. El cinturón era un sobrante del reinado de Test como campeón de la Asociación Nacional de Lucha Libre, constaba de 7 placas y una correa de cuero. La placa principal tenía una corona real, un ring de lucha libre y una estrella de 5 puntas en una alineación vertical. Antes de terminar la década, Low Test se concentró en unificar todos los títulos máximos de Estados Unidos. En 1953, Test derrota a Baron Michel León, quien era el California World Heavyweight Champion, logrando unificar ambos títulos convirtiendo a Test en el primer campeón mundial indiscutido desde el año 1906. Hasta 1955 León Omelini derrotó a Test en un combate a 2 de 3 caídas, por cuenta fuera en la segunda caída y descalificación en la tercera. La Comisión Atlética de California reconoció el resultado de la lucha como descalificación, por lo que ambos luchadores se autodeclararon campeones. 2 meses después se daría la revancha para aclarar el controversial resultado con Test saliendo como vencedor. La NWA no reconoce ningún cambio titular. Oficialmente su reinado terminó contra Billy Watson en marzo del 56. Pero 8 meses después el título volvería a manos de Test. El 14 de junio de 1957 en Chicago, defendió el campeonato mundial contra el luchador canadiense Edward Carpentier en un combate a 2 de 3 caídas. En la tercera caída, Test fue descalificado por el árbitro, que levantó la mano de Carpentier en señal de victoria. A los pocos días, los participantes de la junta directiva devolvieron el cinturón a Test. Este hecho provocó el enojo de algunos promotores de los territorios, los cuales siguieron reconociendo a Carpentier como campeón. Se había planeado presentar a Test y Carpentier como campeones rivales en diferentes ciudades, siguiendo un patrón similar a las exitosas disputas entre Test y León Omelini. Aprovechando esto, la NWA podía tener representación dentro y fuera del país, con Carpentier haciendo apariciones en los Estados Unidos, mientras Test viajaba por el extranjero. Pero todo se canceló como resultado de varias disputas dentro de la junta directiva. El manager de Carpentier, Eddie Quinn, abandonó la organización en agosto y por lo tanto, Carpentier dejó de estar disponible para la organización. Para aclarar el panorama, la organización se ocupó al anunciar 71 días después de la victoria de Carpentier en Chicago que no reconocía su victoria y nunca la había reconocido. Sin embargo, el manager de Edward comenzó a anunciar a su cliente como el verdadero campeón mundial basado en el resultado contra Test. A finales de la década el sistema de la alianza se estaba empezando a desmoronar, debido a la falta de cambios, por mantener a Low Test como campeón por casi 10 años, y por las pocas apariciones del monarca en algunos territorios. Con esto, Quinn promocionaba a Carpentier como el verdadero campeón a los miembros interesados en dejar la NWA. Una victoria sobre Carpentier podría darle al campeón local un derecho creíble de ser el campeón mundial.
Verne Gagne, quien había tratado de convertirse en campeón mundial peso pesado de la NWA por un tiempo, derrotó al canadiense en Omaha, Nebraska. Esto reconocía como un cambio titular, con esto se creó un campeonato mundial no reconocido por el órgano rector, este se defendía exclusivamente en los territorios que después formarían la American Wrestling Association. Otros combates que crearon un cinturón no reconocido fueron el que pactó la filial de la NWA en Boston conocida como Atlantic Athletic Commission, entre Killer Kowalski y Carpentier en 1958. La victoria de Kowalski creó el ACC World Heavyweight Championship, y el 12 de junio de 1961, Carpentier perdió una lucha con Freddie Blassie que creó la base para el WWA World Heavyweight Championship. Así que gracias a un desacuerdo dentro de la alianza, se originaron varios campeonatos no reconocidos en el país. Mientras todo esto pasaba afuera de la organización, dentro de ella, Lou Thesz siguió con el cinturón de manera oficial hasta noviembre de 1957 cuando lo perdió ante Dick Hutton. Después Pat O'Connor ganaría el cinturón. Durante su reinado la American Wrestling Association fue creada y se separó de la lista de territorios que formaban la NWA. O'Connor fue declarado el primer campeón mundial de dicha promoción al mismo tiempo que era campeón de la alianza. O'Connor tenía la obligación de defender el cinturón ante el promotor y luchador Verne Gagne en un período de 3 meses. Como nunca hubo un encuentro, Gagne despojó del título a O'Connor autoproclamándose campeón. La creación de este campeonato hizo que el campeonato mundial de la NWA dejara de ser indiscutible al no ser el único campeonato mundial, y dio paso a la creación de otras promociones con sus respectivos campeonatos mundiales. Cuando O'Connor lo ganó, presentó el tercer diseño del cinturón que se conoce como el Crown Belts. Tenía una corona real en la parte superior, un mundo debajo de ella y las letras NWA horizontalmente en el centro detrás de 2 luchadores. Después de su reinado, hay una serie de portadores que la alianza no reconoce por diferentes razones. El 24 de marzo de 1960, después de que Gene Lebel derrotó a Pat O'Connor, golpeó a un comisionado de Texas con el cinturón y la decisión se revirtió. Por lo tanto el título fue devuelto a O'Connor como si nada de esto hubiera pasado. Oficialmente se reconoce que Pat perdió el campeonato ante Buddy Rogers en 1961. Bruno Sammartino sería el siguiente en obtener la presea, pero la rechazó porque derrotó a un Rogers lesionado. Lo mismo pasaría con Bobo Brazil, quien derrotó a Rogers pero igualmente lo rechazó por una lesión del campeón. Sin embargo, el 6 de septiembre de 1962, Brasil fue declarado campeón porque un médico había determinado que Rogers no había sufrido ninguna lesión. A pesar de esto, el cambio de campeón no es reconocido actualmente. El siguiente en derrotar a Buddy sería Killer Kowalski, pero a este no se le reconoció la victoria porque Rogers se rompió el tobillo durante el combate. Ninguna de estas derrotas se reconocieron, y solo se cuenta un reinado de Buddy y Rogers, hasta que perdió ahora sí oficialmente contra Lou Thesz, cambiando de manos el campeonato después de 573 días. Esta victoria desató un gran cambio para la NWA. La Capitol Wrestling Corporation de Vincent McMahon fue la principal promoción de lucha libre en el noreste de los Estados Unidos a principios de la década de 1960. Los ejecutivos de dicha promoción tenían el control mayoritario de la junta directiva dentro de la alianza, y se negaron a reconocer la derrota en una sola caída de Rogers ante Thesz, por lo que se separaron formando la Worldwide Wrestling Federation. Y Rogers fue declarado el primer campeón mundial peso pesado de la WWF 3 meses después, el 25 de abril. Después de 3 años, el campeonato al fin cambió de poseedor, ahora en manos de Jim Kiniski. El último campeón de la década fue Dory Funk, quitándole el cinturón a Kiniski el 11 de febrero del 69. Funk sería el monarca por 1563 días, perdiéndolo ante Harley Race en 1973. En su reinado debutaría el clásico e icónico diseño del título. Este cinturón se conoce como las 10 libras de oro y fue hecho originalmente por un joyero en México en 1973. El nuevo diseño fue introducido en un evento, el 20 de julio, presentado por primera vez a Harley Race por el entonces presidente, Sam Muchnick. Originalmente tenía una correa de terciopelo rojo junto con una placa de identificación, siendo el primer cinturón de categoría mundial en incorporar esto.
El siguiente en poseer este nuevo diseño sería Jack Briscoe. En su reinado, la correa roja fue reemplazada por una correa de cuero con cordones negros, debido a la poca durabilidad del material. También sería la única vez que veríamos la placa de nombre en el cinturón. Los siguientes campeones de la década fueron Giant Baba, Terry Funk, Dusty Rhodes y Tommy Rich. Cuando Ric Flair le quitó el campeonato a Dusty, en 1981, viajó a otros territorios defendiendo el campeonato. Él perdería el título y lo recuperaría, como así lo decidiera la junta directiva. En más de una ocasión, Flair perdió y recuperó el cinturón sin el reconocimiento de la NWA. Como claro ejemplo, el 9 de febrero de 1982 en Miami, The Midnight Rider derrotó a Flair por el título, pero le fue devuelto cuando el presidente de la organización, Bob Geigel, le pidió a Ryder desenmascararse o devolver el campeonato, ya que las reglas no permitían campeones enmascarados. Quien estaba bajo la máscara era Dusty Rhodes, el cual estaba suspendido de la alianza. Otra victoria no reconocida es la de Jack Veneno, derrotando al campeón en Santo Domingo en la República Dominicana, pero como se negó a defenderlo fuera de su país natal, el título fue devuelto a Flair el mismo día. Las victorias de Carlos Colón y de Víctor Jovica tampoco son reconocidas. Oficialmente Flair tuvo un solo reinado de 631 días, que terminó con la victoria de Harley Race sobre él. El campeonato estuvo cambiando de manos entre ellos, hasta que Kerry Bonnery derrotó a Ric Flair en Parade of Champions en 1984. A principios de 1985, Jim Crockett Promotions, territorio conocido como Mid-Atlantic Championship Wrestling, controlaba muchos territorios de la alianza, e intentaba expandirse nacionalmente limitando así los combates por campeonatos a los luchadores bajo contrato con Crockett Promotions. Estando aquí fue cuando se cambió el título. El nuevo diseño es conocido comúnmente como el Big Gold Belt. En 1986, Jim Crockett le encargó a Charles Crumrine, un platero en Reno, Nevada especializado en hebillas de cinturón de estilo rodeo, que produjera el nuevo diseño que reemplazaría al anterior. Este cambio se dio en el cuarto reinado de Flair. Después de él, los siguientes campeones con este gran diseño fueron Dusty Rhodes, Ron Garvin, Ricky Steamboat y Sting. A medida que la década de 1980 llegaba a su fin, Jim Crockett Promotions hizo un intento fallido de convertirse en una empresa nacional y casi se declaró en bancarrota en un intento de competir con la WWF. Turner Broadcasting compró la compañía porque era un programa con alta audiencia en la estación de cable. Completando el negocio en noviembre de 1988, Turner comenzó a transformar la compañía en lo que sería World Championship Wrestling. La WCW se quedó dentro la NWA, pero Turner lentamente fue eliminando el nombre de la organización. La alianza entre ambos existía solo en papel. En la televisión se describió que el Campeonato Mundial Peso Pesado de la NWA simplemente se convirtió en el Campeonato Mundial Peso Pesado de la WCW. El campeonato recibió la década en el hombro del Stinger, hasta que fue derrotado en 1991 por el Chico Natural. Este fue el octavo reinado de Flair, pero con esta victoria titular fue reconocido como el primer campeón mundial de la WCW. Desde este punto la WCW se independiza de la alianza, y empezó a producir eventos únicamente bajo el nombre de World Championship Wrestling. Además, todos los títulos de la NWA fueron renombrados como WCW, excepto los campeonatos en parejas. Rick perdió el campeonato frente a Tatsumi Fujinami, en el evento anual organizado junto a la New Japan Pro Wrestling. Lo recuperaría 2 meses después, pero debido a una disputa con el vicepresidente ejecutivo de la WCW, Jim Herd, Flair fue despedido de la WCW el 1 de julio de 1991, mientras aún era reconocido como el campeón mundial de la NWA. Flair se llevó el cinturón consigo, porque Herd no le había devuelto el bono de $25,000 que Flair había pagado por el cinturón. 2 semanas después, se celebró un combate por el vacante campeonato mundial de la WCW, y no se hizo mención del título de la alianza. Flair firmó con la WWF y apareció con el campeonato en televisión llamándose el verdadero campeón mundial. Después de ganar el campeonato de la WWF, se dejó de lado el Big Gold Belt. La junta directiva de la NWA tuvo que ser reconstruida, ya que la mayoría de los miembros habían quebrado o habían sido comprados por Ted Turner.
La junta decidió despojar a Flair del título en septiembre del 91, y la WCW demandó a la federación para que no mostraran más el Big Gold Belt en su programación. Como resultado, el cinturón fue devuelto a Championship Wrestling. Durante la salida de Flair, la WCW había hecho un nuevo cinturón mundial. Luego de un año, la junta directiva de la NWA autorizó a la empresa de Turner y a la New Japan Pro Wrestling celebrar un torneo para decidir a un nuevo campeón mundial de la NWA, usando el Big Gold Belt, ahora propiedad de la WCW. El 12 de agosto de 1992, Masahiro Chono fue el ganador de dicho torneo en el Grade One Climax. De 1992 a 1993, el cinturón de la organización fue defendido en Japón y en la programación televisiva de World Championship Wrestling, por lo que había dos campeonatos mundiales en la misma empresa. Hubo un par de campeones durante su estancia en WCW, The Great Muta y Barry Windham. Flair regresó y recuperó el campeonato en julio de 1993. Las disputas entre la gerencia de la WCW y la junta directiva de la NWA llegaron al punto de quiebre en el verano del 93 por una variedad de razones. El 1 de septiembre de 1993, la WCW se retiró su membresía de la alianza, pero se quedó con el título del cual eran dueños. Una batalla judicial decidió que WCW no podía continuar usando las siglas NWA para describir su campeonato, pero sí tenían derecho al cinturón físico y a su linaje histórico mediante un acuerdo de buena voluntad entre las juntas directivas. Según esto, el cinturón dejó de reconocerse como el campeonato mundial de la NWA, pero continuó siendo considerado como un campeonato mundial. Poco después, el título fue defendido sin ningún nombre en la compañía, incluso siendo conocido simplemente como el Big Gold Belt por un corto tiempo, hasta que se nombró como el Campeonato Internacional de la WCW, hasta que el título se unificó con el título mundial. Después de todo esto, la NWA registró un nuevo sistema de membresías para empresas independientes y control de campeonatos hasta 2012. Y a pesar de perder a la WCW como su programa principal, la alianza obtuvo nuevos miembros y se mantuvo como una entidad legal. Después de casi un año, la organización programó un torneo para coronar a un nuevo campeón y trajo de vuelta el T-Pound Soft Gold de la década de los 70 para representar a este nuevo campeón. Eastern Championship Wrestling se convirtió en el show de lucha libre más televisado dentro de la NWA. La organización decidió celebrar un torneo por el vacante campeonato mundial en el ECW Arena en agosto de 1994. El ganador de este torneo fue Shane Douglas. Douglas tiró el título de la NWA al suelo y levantó el cinturón de la promoción, proclamándose campeón mundial peso pesado de la EWA. Casi inmediatamente después, EWA se separó y se convirtió en la Extreme Championship Wrestling. Después de este duro golpe a la organización, celebró otro torneo en noviembre del 94, en Cherry Hill, Nueva Jersey, organizado por el promotor Dennis Coralucho y Smoky Mountain Wrestling. Este torneo fue ganado por Chris Candido y el título fue reconocido y defendido en promociones independientes como la United States Wrestling Association. Candido retuvo el título durante unos meses, pero perdió frente a Dan Severn de la UFC. Severn mantuvo el cinturón de forma continua durante 4 años, pero solo realizó defensas esporádicas debido a sus compromisos con la Ultimate Fighting Competition. Aunque Severn había intentado seguir la ruta de los ex campeones Test, Dory Funk, Harley Race y Terry Funk, el nivel de competencia era menor debido a la falta de promociones fuertes. Se realizó un cinturón personalizado para Dan Severn, que usó durante el año 1998 por el 50 aniversario de la formación de la organización. En 1998, tratando de volver a ser el centro de atención nacional, la organización hizo un trato con Vince McMahon para aparecer en la programación televisiva de la WWF. Por esto, Jim Cornette creó una facción llamada NWA. Dan Severn se convirtió en parte de la facción, pero lamentablemente el acuerdo nunca logró su propósito previsto y McMahon lo terminó. El cinturón volvió a ser defendido en el circuito independiente y en los territorios restantes. En 1999, Severn perdió el título ante el ex judoka olímpico Naoya Ogawa, y la órbita del título se volvió un poco más competitiva. Sin embargo, los campeones seguían siendo luchadores independientes. Ogawa perdió el cinturón frente a Gary Style en el show de 50 aniversario de la organización, pero lo ganaría de vuelta 7 días después.
En julio del 2000, dejaría vacante el título, y hasta septiembre, Mike Rapada derrotó a Jerry Flynn para ser el nuevo campeón mundial. Después de él seguirían, Sabu, Steve Corino. Este último se volvió incapaz de competir debido a una lesión en la cabeza sufrida durante una lucha y el título quedaría vacante. Shinya Hashimoto quedó como campeón después de ganar 3 luchas seguidas en un sistema de todos contra todos. Dan Severn recuperaría el campeonato en 2002. Ese mismo año, Jeff y Jerry Jarrett formaron la Total Nonstop Action. Los Jarretts llegaron a un acuerdo de licencia con la NWA, y afiliaron a su promoción con el Campeonato Mundial Peso Pesado y los en parejas de la organización. La promoción celebró su pay-per-view inaugural el 19 de junio, el campeón mundial, Dan Severn, no pudo aparecer en el evento inaugural, y fue despojado del título. Ken Shamrock fue declarado el nuevo campeón después de ganar una batalla real. Ron Killings sería el siguiente campeón, después Jeff Jarrett lo ganó y durante su reinado derrotó a Sting por el World Heavyweight Championship de World Wrestling All Stars, unificó ambos títulos. Los siguientes campeones en TNA fueron AJ Styles, Ray González, Raven, Rhino, Christian, Sting y Abyss. En 2004, TNA se retiró de la alianza, pero retuvo los derechos para utilizar los campeonatos de la NWA en sus shows, pero se le obligó a cumplir con las decisiones de la junta directiva. Durante el reinado de Christian Cage, TNA y la NWA finalmente rompieron relaciones y terminaron sus acuerdos el 13 de mayo de 2007, y TNA creó sus propios campeonatos. En Sacrifice, Kurt Angle ganó el título, pero en su lugar, presentó el nuevo TNA Heavyweight Championship. El 22 de mayo de 2007, la alianza anunció un torneo, titulado Reclaiming the Glory, para ganar el título vacante. 16 hombres compitieron por el campeonato, con Adam Pearce finalmente ganando el título al derrotar a Brent Albright el 1 de septiembre en Bayamón, Puerto Rico. Pearce fue un buen campeón activo en la defensa, pero sufrió los mismos problemas que habían plagado a la organización en el pasado. La falta de promociones estables hizo difícil tener un retador competitivo. El campeonato fue introducido un tiempo breve en Ring of Honor, Pearce lo perdió ante Brent Albright, y lo recuperó un mes y medio después. Su segundo reinado duró poco cuando fue derrotado por Blue Demon Jr. Blue Demon lo tendría por 505 días hasta que Adam volvió a ostentarlo, iniciando su tercer reinado. Retuvo el título durante casi un año completo antes de que Colt Cabana lo derrotara en una grabación del programa Championship Wrestling from Hollywood el 6 de marzo de 2011. Cabana mantuvo el título durante 48 días hasta que The Sheik lo derrotó en el evento Pro Wrestling Fusion. El campeón fue despojado de su presea al no querer defenderlo ante Pearce. En su lugar, se pactó un combate de 4 esquinas, en cual Adam ganó y se convirtió en campeón por cuarta vez. Cabana volvió a ponerse la presea en su cintura al derrotar al Calvo en otra grabación de Championship Wrestling from Hollywood. Poco después, Cabana y Pearce comenzaron a enfrentarse en una serie de enfrentamientos que se denominó 7 niveles de odio, una serie al mejor de 7 combates. El quinto combate de la serie, se pactó por el campeonato, con Adam Pearce ganándolo. Ambos luchadores estaban empatados con 3 victorias, el combate final de la serie estaba programado para el 27 de octubre de 2012 en Melbourne, Australia, en Warzone Wrestling. El campeón quería que la organización pactara el combate como una lucha por el título mundial, como lo había hecho antes, pero se negaron a hacerlo, y no querían que siguieran adelante con el combate. De todos modos, la lucha sucedió y Cabana la ganó. Al final, rompieron el kayfabe, con Pearce diciendo que Cabana era el campeón legítimo. Cabana rechazó el título, Pearce tampoco lo quería, lo dejó en el ring, y ambos salieron de la arena y de la NWA. Después de dejar el campeonato vacante, Kaagas fue el siguiente campeón. Los siguientes poseedores fueron Rob Conway, Satoshi Kojima, Hiroshi Tenzan, Jax Dane, Team Storm. En el reinado de Storm la organización fue comprada por Billy Corgan, incluidos el nombre, derechos, marcas comerciales y campeonatos, a través de su compañía Lightning One. En ese momento, todos los acuerdos de afiliación con la ex organización finalizaron y todos los campeonatos, excepto el campeonato mundial y el campeonato mundial femenino, quedarían vacantes en los meses posteriores a la adquisición. La compra transformó a la organización en una única empresa de lucha libre. Debido a la falta de un contrato televisivo, la NWA creó un canal de YouTube y estrenó una serie llamada Tempo Gold centrada en el campeón mundial, Team Storm, narrando sus viajes por los Estados Unidos y defendiendo el campeonato.
La nueva empresa no promocionaba eventos individuales, sino que trabajaban en colaboración con varias promociones y organizaron combates por el título. El 9 de diciembre de 2017, Nick Aldis ganó el campeonato en un evento de Combat Zone Wrestling. Aldis también tuvo su propia serie en la plataforma llamada The Aldis Crusade, en donde se vieron 20 defensas del título. Después de The Aldis Crusade, 10 Pounds of Gold junto con la serie Being the Elite, se centraron en la construcción de una lucha por el campeonato entre Aldis y Cody como parte del evento All In el 1 de septiembre, donde Cody ganó el campeonato. Aldis recuperó el cinturón en el 70 aniversario de la empresa. En julio de 2019, la compañía se convirtió en una promoción individual con el anuncio de sus propias grabaciones en Atlanta para una nueva serie de televisión, más tarde anunciada como Power, donde el campeonato mundial se defendería ocasionalmente. También tendría sus propios eventos pago por ver, sin la participación de ninguna otra promoción. Hasta el 29 de agosto de 2021 terminaría el extenso reinado de 1049 días de Nick Aldis a manos de Trevor Murdoch, en un título contra carrera. En la última etapa de este campeonato ha tenido estos campeones: Matt Cardona, Tyrus y Citri. Y el actual campeón Tom Latimer, quien ganó el campeonato en un episodio de Power el 1 de octubre por X. El título ha pasado por muchas décadas, desafortunadamente el negocio ya no es el mismo comparado a la época en la que se creó, quedando relegado. Pero a pesar de eso, después de muchos desprestigios el campeonato sigue agregando a su lista campeones modernos, tal vez no tan importantes, pero de alguna manera sigue pesando su nombre en la industria. Esta fue la historia compleja y un poco confusa de un título histórico que lamentablemente no ha sido tratado de buena manera en los últimos tiempos. Esta historia nos deja claro cómo ha evolucionado todo el mundo del wrestling, y de lo que fue un campeonato importante en su momento, ahora es un título que lo único importante que tiene es su gran linaje, ese es todo su prestigio y se puede salvar. También nos deja bien claro que Nick Aldis es mejor que Adam Pearce, como luchador y gerente. ¿Crees que el cinturón pueda recuperar sus días gloriosos como un logro importante en la carrera de los luchadores? Gracias por ver, denle like al video, suscríbanse, comenten, y compartan. Esto fue todo por el video de hoy, se vienen más videos, bendiciones, adiós.